En 1967, Adam West se puso el traje de Batman por última vez en un proyecto secreto. Rodó una película en Londres, pero aquella obra desapareció durante más de 50 años y ningún fan estadounidense llegó a verla jamás. Ni siquiera los coleccionistas veteranos de Batman sabían de su existencia. El metraje quedó guardado en los archivos británicos y fue olvidado por todos hasta el año 2018, cuando un investigador de la historia de la televisión lo descubrió por casualidad. Lo que Adam West dijo en esa escena dejó a los espectadores impactados, demostrando que incluso los superhéroes más célebres podían ocultar secretos oscuros. De vuelta a 1964, Ed Graham Productions compró los derechos para desarrollar una serie de televisión sobre el hombre murciélago. La idea inicial era crear aventuras sencillas para la mañana del sábado, similares a The Adventures of Superman, que CBS había emitido para niños en los años 50. El plan consistía en elegir a Mike Henry, un jugador de fútbol americano de la NFL, que más tarde interpretó a Tarzán como el primer Batman televisivo. En 1965, CBS estuvo a punto de cerrar el acuerdo, pero semanas de negociaciones fallidas lo paralizaron, y el programa nunca se emitió. Si aquel trato hubiera prosperado, Batman podría haberse convertido en una serie infantil insulsa, eclipsando el verdadero potencial del personaje en la cultura popular. Mike Henry abandonó el proyecto para encarnar a Tarzán y todo el plan se vino abajo justo antes de comenzar el rodaje. Ese fracaso significó que el mundo nunca vería a Batman en la franja matinal del sábado, pero al mismo tiempo abrió el camino para la versión de horario estelar que después causaría furor mundial. Ese mismo año, un acontecimiento inesperado tuvo lugar en la mansión Playboy de Hugh Hefner en Chicago. Hefner decidió proyectar los 15 episodios completos del serial de Batman de 1943 con la presencia de numerosas celebridades y miembros de la alta sociedad. Al principio la proyección parecía una simple fiesta nostálgica, pero pronto desató una oleada cultural sin precedentes. Los invitados acudieron disfrazados, vitoreaban frente a la pantalla, abucheaban a los villanos y celebraban las escenas de acción. The New York Times y otras agencias de prensa informaron del ambiente frenético. De inmediato, los ejecutivos de Hollywood empezaron a percibir a Batman bajo una nueva luz. Aquel viejo serial, antes olvidado, se convirtió en una sensación. La fiesta de Hefner demostró que el público estaba dispuesto a aceptar el estilo desenfadado de Batman como una forma de entretenimiento moderno. En 1965, Columbia Pictures aprovechó la fiebre y reeditó el serial de 1943 en un largometraje de 4 horas y media titulado Una noche con Batman y Robin. El estreno tuvo lugar en el Teatro Playboy de Chicago y luego se extendió a salas de arte y universidades. El público abarrotaba los cines, las sesiones de medianoche agotaban entradas y las ventas de comida alcanzaban récords. Algunos cines dividieron la proyección en 2 días con 7 episodios el sábado y 8 el domingo. Las imágenes de fans formando largas colas disfrazados rodeando las manzanas fueron ampliamente difundidas en la prensa. Ese éxito dejó atónitos a los ejecutivos de Columbia y atrajo la atención de ABC, confirmando que Batman podía convocar a un público masivo. Precisamente esas cifras y la reacción de los espectadores convencieron a ABC de que una serie de imagen real sobre el hombre murciélago podía ser un éxito. En ese tiempo, Yale Udolph, un joven directivo de ABC y fan de Batman desde niño, presenció las reacciones del público y creyó que el personaje merecía llegar a la televisión. Defendió la idea en cada reunión, redactó una propuesta completa para una serie con estilo combinando elementos de James Bond y The Man from U.N.Kelly, y pasó a la historia por su perseverancia. Algunos directivos de ABC incluso empezaron a leer cómics de Batman en secreto, ocultándolos dentro de revistas de negocios durante los vuelos transcontinentales. Finalmente, la determinación de Udolph convenció a ABC para asumir el riesgo. Cuando contrataron a William Dozier como productor en 1966,
él admitió que nunca había leído un cómic antes. Tras hojear algunos números los encontró tan extraños que decidió convertir la serie en una comedia, enfatizando la parodia y la exageración en lugar de copiar el material original. Cuando Batman se estrenó en enero de 1966, se convirtió de inmediato en un fenómeno. Al principio, el célebre novelista de espías Eric Ambler fue contratado para escribir el episodio piloto, pero al enterarse de que Dozier quería un tono paródico, abandonó el proyecto. Aquella renuncia evidenció lo singular de la idea de Dozier. El casting también marcó un punto decisivo. Se organizaron 2 pruebas en pantalla en 1965 en las que participaron Adam West y Burt Ward. El estudio consideró también a Lyle Wagner para el papel de Batman y a Peter Thiel como Robin. A ojos de los productores, Wagner era la opción segura, un rostro familiar en Hollywood, con la apariencia ideal que los ejecutivos deseaban, una figura ya probada bajo los focos y las cámaras. En contraste, Adam West era casi un desconocido, una estrella por descubrir entre muchos rostros jóvenes. Sin embargo, al proyectar las pruebas fueron West y Burt Ward quienes realmente transmitieron esa energía peculiar, un humor travieso que William Dozier anhelaba, una mezcla de seriedad y absurdo refinada e imposible de fingir en otros actores. El estudio, en una decisión arriesgada, rechazó al candidato más famoso. Wagner continuó brillando en otros programas como The Carol Burnett Show y Wonder Woman, pero fueron West y Ward quienes insuflaron vida a Batman y Robin de un modo irrepetible. El camino que llevó a Adam West a ese papel tampoco fue fácil. Impresionó a los productores con un anuncio fugaz de Nestlé, donde su interpretación inexpresiva, casi vacía, pero llena de matices, mostró su capacidad para pronunciar frases disparatadas con rostro serio sin perder el ritmo. Dozier comprendió al instante que ese era el tono que la serie necesitaba, un compás a la vez ingenuo e inteligente. El 21 de septiembre de 1965 West firmó el contrato, superando a estrellas más consolidadas gracias a su habilidad para hacer de Batman alguien simultáneamente serio y cómico, una combinación única que el público jamás olvidaría. Mientras tanto, Burt Ward fue elegido para interpretar a Robin en 1966, cuando solo tenía 20 años, aunque el personaje estaba concebido como un adolescente de instituto. Su aspecto juvenil llevó a muchos a pensar que tenía apenas 15 o 16 años, pero tras los focos él mismo ejecutaba las escenas peligrosas hasta el punto de ser hospitalizado en 4 ocasiones durante los primeros 5 días de rodaje. Aquellas heridas no fueron simples accidentes, sino prueba de la pasión y entrega que volcó en el papel. Aunque los fans discutieron durante años sobre su edad real, fue precisamente su energía juvenil y su resistencia lo que dio vida plena a Robin. Apoyando a los 2 protagonistas estaban actores de teatro con gran experiencia, quienes contribuyeron a crear la base de vitalidad de la serie. Alan Napier, nacido en 1903 y pariente del ex primer ministro británico Neville Chamberlain, interpretó a Alfred. Formado en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, Napier llevaba actuando desde la década de 1920 y cuando se unió a Batman en 1966 tenía 63 años, aportando la riqueza sutil y flexible del teatro clásico. Neil Hamilton, que encarnaba al comisario Gordon, también traía consigo bagaje del cine mudo y del teatro, contribuyendo a dar una sensación de seriedad y equilibrio, un sólido fundamento frente al caos colorido en torno a los 2 protagonistas. En 1954, el psiquiatra Frederick Wertham publicó el libro Seduction of the Innocent, La seducción del inocente, que lanzó una afirmación impactante difundida por todo Estados Unidos. Sostenía que las historias de Batman eran psicológicamente homosexuales, subrayando que Bruce Wayne y Dick Grayson vivían juntos sin mujeres en casa y a veces eran descritos relajándose mutuamente. Aportaba como prueba que algunos chicos habían dicho que desearían vivir con Bruce Wayne e incluso calificó el cómic
como el sueño de dos homosexuales conviviendo. Esta idea se vinculaba con el temor más amplio de los años 50, en plena Lavender Scare, el pánico a la homosexualidad, y aunque el libro se publicó tiempo atrás, aquellas acusaciones quedaron grabadas en la mente del público, proyectando una sombra sobre Batman. En los años 60, cuando la serie televisiva de Batman se convirtió en un fenómeno cultural, productores y actores seguían temiendo que cualquier detalle pudiera reavivar la controversia. Cada línea de diálogo, cada vestuario o trama se revisaban cuidadosamente, haciendo de Batman uno de los programas infantiles más analizados de la época, con significados sociales ocultos rastreados en cada escena. La tensión alcanzó su punto álgido en 1967, cuando la revista TV Radio Album publicó el artículo La campaña de susurros contra Batman y Robin. Aunque apenas ocupaba 2 páginas y estaba plagado en su mayoría de imágenes de superhéroes disfrazados, el texto contenía un peso considerable. Por primera vez, una publicación de gran tirada abordaba los rumores sobre la relación entre Batman y Robin, así como entre Adam West y Burt Ward. Aunque el artículo negaba las acusaciones, lo hacía introduciendo comparaciones sutiles. Una de las frases decía: aunque ambos deben de haber oído susurros como los que afectaron a Liberace hace algunos años, seguro que se ríen todo el camino hasta el banco. La expresión evocaba al famoso pianista Liberace, quien demandó a periódicos en los años 50 por insinuar que era homosexual y que bromeó con que había llorado todo el camino hasta el banco tras ganar una indemnización de $8.000, aproximadamente $22.000 actuales. Al mencionar a Liberace, la revista resaltaba el rumor mientras fingía desmentirlo, mostrando que los murmullos ya se habían extendido y convertido en un punto candente del debate público sobre sexualidad y televisión. La comparación no era casual. Empleaba un lenguaje en clave, metáforas ingeniosas para insinuar el tema sin acusaciones directas. El artículo sugería hábilmente que, al igual que Liberace, las estrellas de Batman participaban en la broma del público, disfrutando de la fama sin verse afectados por los comentarios. Sin embargo, para los productores, aquellos rumores no eran un chiste. Temían que la atmósfera homoerótica en torno a la serie pudiera alejar a los patrocinadores y al público familiar. Los directivos de ABC intervinieron con rapidez. La solución fue modificar ciertas escenas y guiones, subrayando el atractivo de Batman hacia las mujeres. Un ejemplo claro fue la escena en la que Batman le dice a Robin que su interés por las bellas villanas era fruto de los primeros impulsos de la virilidad. Aunque la frase sonaba torpe, había sido cuidadosamente redactada palabra por palabra para equilibrarse con el tono humorístico pero serio de la serie. Desde entonces, los guiones comenzaron a mostrar con frecuencia a Batman interesado en mujeres, aunque a veces resultara contradictorio con el estilo exagerado del cómic original. Fue una maniobra extremadamente calculada, un paso delicado pero lleno de presión, destinado a tranquilizar tanto al público como a los patrocinadores de que el caballero oscuro llamado Batman se mantenía plenamente fiel a la imagen tradicional de masculinidad. Y no se quedó solo en los guiones. La productora lanzó además una campaña publicitaria sofisticada diseñada para recalcar que Adam West y Burt Ward eran actores inequívocamente varoniles. Revistas y dosieres de prensa mostraban sin reparo imágenes de ellos practicando karate, hablando de su vida matrimonial y presumiendo orgullosos de sus hijos. Incluso las rutinas cotidianas o los hobbies personales eran presentados como prueba de su virilidad incuestionable. Todo parecía un esfuerzo casi desesperado, pero reflejaba la enorme presión que sufrían los actores, así como la imposición de la cadena de televisión para que su imagen encajara con las expectativas del público. En el contexto social de los años 60, un simple rumor bastaba para arruinar la reputación de una estrella y poner en riesgo el éxito de toda una serie. Y sin embargo, justo en ese momento, la serie Batman comenzó a enfrentar sus propios problemas totalmente ajenos a cualquier rumor. En enero de 1966, Batman irrumpió en la pantalla televisiva, convirtiéndose de inmediato en un fenómeno que arrasó por todo Estados Unidos. En el apogeo de la fiebre en febrero, la serie fue vista por 14 millones de hogares, alcanzando el 42% de la audiencia televisiva.
Pero esa euforia no duró. En marzo, los episodios emitidos los miércoles por la noche cayeron en picado, casi desapareciendo del listado de los 20 programas más vistos de cada semana. Un memorándum interno de ABC reconocía entonces que el atractivo inicial se había desvanecido y que la fórmula básica de la serie empezaba a resultar repetitiva sin frescura. La expresión fatiga de Batman comenzó a difundirse entre los espectadores. Para el verano de 1966, el declive se convirtió en un auténtico colapso. Solo unos meses antes, Batman había sido uno de los programas más populares del país, pero un artículo de Associated Press del 11 de agosto informaba de que la audiencia había caído de forma significativa y que la serie ya no figuraba entre las mejor valoradas. Aunque los productos relacionados con la película seguían vendiéndose bien, el público ya no mostraba el mismo entusiasmo. Las cadenas de televisión habían previsto que las ventas de verano descenderían un poco, pero la realidad fue mucho peor de lo esperado. La fiebre que había influido en la moda, la cultura popular y el argot se fue desvaneciendo poco a poco. Cuando la película de cine Batman, estrenada en 1966, se esperaba que reavivara aquella fiebre, el estudio invirtió fuertemente en publicidad, con la esperanza de lograr un gran impacto. Sin embargo, la película solo recaudó $1.700.000 en taquilla. Aunque los ingresos alcanzaron el 122% respecto a una película ordinaria en 20 ciudades clave. Los expertos del estudio habían esperado que esa cifra rondara el 200% para considerarse un verdadero éxito. Las ventas de productos derivados siguieron siendo elevadas, pero la propia película no generó beneficios. Esta decepción sacudió tanto a la 20ª Century Fox como a ABC, que habían depositado grandes expectativas en la cinta para prolongar la vida de la serie. Cuando comenzó la segunda temporada en septiembre de 1966, los índices de audiencia continuaron mostrando un panorama sombrío. Batman solo alcanzó un promedio del puesto 34 entre todos los programas televisivos, una caída desastrosa desde el top 5 a principios de año. Algunos episodios incluso descendieron hasta el 40º lugar, y ni siquiera la incorporación de nuevos villanos como Archer y Catwoman pudo salvar la situación. Las cifras estadísticas demostraban que el atractivo de la serie se había desvanecido, y el elenco empezó a expresar públicamente su preocupación por una posible cancelación. Sorprendentemente, el contenido más prohibido y llamativo de Batman en 1966 no fue un episodio de televisión estadounidense, sino un material procedente de Londres en mayo de 1967. En aquel raro metraje, Adam West, disfrazado de Batman, grabó un mensaje sobre seguridad vial para los niños británicos. Durante más de 50 años nadie había visto esa filmación. Incluso los seguidores más acérrimos de Batman en Estados Unidos desconocían su existencia. Finalmente, la película se dio a conocer en 2018 cuando el grupo de archivo Kaleidoscope la descubrió en el marco de una campaña para recuperar los 100 programas televisivos más perdidos del Reino Unido. Hasta ese momento, el material jamás se había emitido fuera de Gran Bretaña, y la mayoría pensaba que había desaparecido para siempre. Cuando por fin el público pudo verlo en 2018, la sensación fue la de haber hallado un tesoro oculto, tanto como legado del superhéroe estadounidense, como pieza valiosa de la historia cultural británica. En el clip, Batman utilizaba su fama para enseñar a los niños lecciones sobre conducción segura siguiendo las normas de tráfico del Reino Unido, de pie en una calle tranquila. Adam West advertía a los pequeños de los peligros mortales a los que podían enfrentarse cada día al cruzar la carretera. Con calma, pero con autoridad, les indicaba paso a paso detenerse en la acera, mirar a la derecha, mirar a la izquierda y volver a mirar a la derecha antes de atravesar. Encarnaba plenamente al hombre murciélago, fusionando la imagen del superhéroe estadounidense con consejos británicos de una forma nunca antes vista. Durante décadas, la filmación siguió siendo un enigma, y su redescubrimiento en 2018 recordó que incluso las franquicias más grandes podían perder fragmentos valiosos de su historia. La primera proyección pública
tuvo lugar el 14 de abril de 2018 en la Universidad de la ciudad de Birmingham. Aquella proyección marcó el inicio de la campaña de Kaleidoscope para recuperar 100 joyas televisivas desaparecidas que incluían episodios de Doctor Who y The Avengers. El evento atrajo tanto a expertos como a aficionados veteranos, muchos de los cuales se sorprendieron al descubrir que Batman había participado en un olvidado programa de seguridad vial. Este redescubrimiento demostró que aún quedaban innumerables materiales importantes escondidos en archivos y colecciones privadas esperando ser rescatados. Otro detalle desconcertante para los fans estuvo relacionado con la cantante Leslie Gore, que apareció como ayudante de Catwoman Pussycat en el episodio de 2 partes, Scat Darn Catwoman, emitido el 25 de enero de 1967. En la historia, interpretaba 2 canciones, California Nights y Maybe Now. Mientras que California Nights se mantuvo, Maybe Now desapareció de las reposiciones estadounidenses por razones nunca explicadas. La canción, compuesta junto a su hermano Michael Gore, fue publicada como cara B del sencillo Treat Me Like a Lady. Aunque algunas ediciones y emisiones internacionales conservaron el momento las reposiciones en la televisión por cable estadounidense y en METV, lo eliminaron cuidadosamente. Esto provocó que muchos espectadores, en su ingenuidad y curiosidad, ignorasen por completo su existencia, convirtiendo aquella actuación en uno de los misterios más extraños de la serie. Y no terminó ahí. También existió un momento particularmente polémico que afectaba directamente al comisario Gordon, un personaje habitualmente serio, pero colocado en situaciones extraordinarias. En una versión del programa, Batman conducía a Gordon hasta la Baticueva, donde Alfred lo dejaba inconsciente con un spray anestésico de murciélago. Aquella escena, aunque solo fuera un recurso exagerado, hacía que Gordon olvidase haber descubierto la identidad secreta del héroe. Sin embargo, algunas emisoras eliminaron esa secuencia o incluso suprimieron totalmente la parte del gas, temiendo que mostrar a un jefe de policía drogado, aunque fuera en tono cómico y ficticio, pudiera influir negativamente en el público, sobre todo en los niños. Otras versiones redujeron de manera más sutil la presencia de Gordon en la Baticueva, como si quisieran subrayar que incluso los programas más ligeros debían ser cuidadosos con los límites visuales, emocionales y morales. Esto evidenciaba que no todas las historias extrañas, por muy llamativas que hubieran sido en tiempos de Batman, tenían permitido aparecer en pantalla. A finales de los años 60, Adam West tuvo que afrontar una prohibición personal muy peculiar. Se le vetó la entrada a Aspen, Colorado durante 15 años, tras una fiesta que se descontroló. En confesiones posteriores admitió que hubo alcohol, mujeres y policía. Circularon rumores que lo tachaban de alborotador en Hollywood. Algunos opinaban que la prohibición derivó de quejas por ruido y daños a la propiedad, aunque nunca se presentaron cargos criminales. Exactamente 15 años después, West recibió una carta de las autoridades de Aspen confirmando que podía regresar, poniendo fin a un capítulo extraño pero colorido de su vida. El episodio consolidó la reputación de West no solo como un superhéroe televisivo, sino también como un símbolo de la aventura de una vida personal rebosante de color. Fuera de la pantalla, West y Burt Ward eran famosos por sus noches desenfrenadas en paralelo a sus batallas contra villanos en Gotham. Ward confesó más tarde que a menudo se encontraban con admiradores exaltados, incluso cuando todavía llevaban el traje puesto. En su autobiografía describe encuentros chocantes que provocaban carcajadas o asombro en los lectores, al tiempo que hacían que los productores del programa se sonrojasen de vergüenza. Contaba que en una ocasión escapó de un marido celoso saltando desde la ventana de un motel hasta caer en el barro, historias que parecían inverosímiles, pero que reflejaban fielmente la realidad de aquella época. Por supuesto, West sostenía que Ward exageraba muchos detalles, pero la mera circulación de estas anécdotas creó una leyenda que mantenía sus nombres vibrantes y llenos de vida más allá de la pantalla. Sin embargo, los rumores y habladurías inevitablemente generaban tensiones en su relación profesional, lo que preocupaba a los ejecutivos de la cadena, temerosos de que la imagen familiar del programa pudiera verse afectada.
Incluso sus compañeros de reparto contribuían a la mitología. César Romero, en el papel del Joker, era célebre por su decisión de no afeitarse el bigote. En su lugar, el equipo de maquillaje debía cubrirlo con una gruesa capa de pintura blanca a lo largo de los 120 episodios y de la película de 1966. Aún así, la silueta difusa seguía notándose en los primeros planos, lo que convirtió al Joker de Romero en inolvidable, un icono imborrable en la mente de los espectadores. De un gesto nacido del orgullo personal surgió una de las características más comentadas y queridas de toda la serie. Tras las cámaras, los actores vivían con el mismo desenfreno que sus personajes. Según relataron tanto West como Ward, su éxito arrastraba interminables fiestas nocturnas, alcohol y una atención constante de los admiradores. Estas reuniones, que en ocasiones se prolongaban hasta el amanecer, agotaban a los intérpretes durante el rodaje y obligaban al equipo de maquillaje a redoblar esfuerzos para mantenerlos frescos y radiantes frente a la cámara. Estos testimonios confirman que el caos de la vida real a veces rivalizaba con las extrañas aventuras que los espectadores seguían cada semana. El Batman de los años 60 permanece en el recuerdo no solo por su acción colorida o su humor chispeante, sino también por un sinfín de historias ocultas de misterios entre bastidores que solo los protagonistas conocían. En 1966, el escritor de ciencia ficción Harlan Ellison fue invitado a proponer un episodio para la serie. Decidió introducir al villano trágico Dos Caras, nunca antes visto en pantalla, aunque sí uno de los enemigos más célebres de Batman. Ellison tituló su relato El crimen bidimensional de dos caras, acorde con el tono alegre y satírico del programa, pero con un matiz sombrío que lo hacía destacar. En cierto momento, incluso se barajó al actor Clint Eastwood para interpretar el papel, lo que habría incrementado aún más el atractivo de la serie. Sin embargo, Ellison presentó la propuesta el mismo día en que un ejecutivo clave de ABC se disponía a dejar la cadena. Entre intrigas internas y un momento inoportuno, el guión fue rechazado. La idea permaneció archivada durante casi 50 años hasta que en 2014 DC la adaptó al cómic bajo el título Batman 66, el episodio perdido, ofreciendo a los aficionados un vistazo a lo que podría haber sido. Al mismo tiempo, el programa invirtió grandes recursos en crear el Batbarco, tanto para la serie como para la película de 1966. La embarcación, diseñada por Glastron, estaba equipada con múltiples dispositivos destinados a impresionar al público y debutó en la gran pantalla, pero los costes de rodar en el agua resultaban exorbitantes. Cada escena exigía equipos especiales, personal adicional y estrictas medidas de seguridad, lo que encarecía miles de dólares cada secuencia. Por ello, los productores se vieron obligados a limitar su uso y pronto quedó archivado. Para los seguidores, el Batbarco se transformó en leyenda recordatorio de cómo las limitaciones presupuestarias podían truncar las ideas más brillantes o relegarlas a meras apariciones fugaces. En la tercera temporada, en 1968, la audiencia de Batman cayó en picado. ABC canceló el programa de forma repentina, aunque todavía quedaba un hilo de esperanza cuando NBC mostró interés en rescatarlo con una cuarta temporada. Sin embargo, se reveló un error costoso. Los productores habían desmantelado los decorados, incluidos la Baticueva, la mansión Wayne y la oficina del comisario Gordon. Reconstruirlos habría costado cientos de miles de dólares, equivalentes hoy a más de 2 millones. Al enterarse, NBC desistió de continuar. Lo que parecía la salvación del programa resultó ser uno de los errores de producción más caros de la televisión de aquella época. Durante años, los fans creyeron que NBC planeó seriamente una cuarta temporada, pero los datos oficiales demostraban lo contrario. Las cifras de audiencia estaban por los suelos. El presupuesto era deficitario y apenas se habían encargado 17 episodios para la tercera temporada. Escenas costosas como las del Batbarco fueron eliminadas o apenas utilizadas. Tras la destrucción de los escenarios, los costes de reconstrucción resultaban insostenibles para la televisión de 1968
y NBC nunca prosiguió. La idea de una cuarta temporada sobrevive como una leyenda, pero financieramente era imposible desde el principio. En el apogeo de Batman, los productores exploraron proyectos derivados, incluida una serie propia para Batgirl. De hecho, se rodó un episodio piloto, aunque finalmente fue incorporada al programa principal. Otras ideas contemplaban una producción centrada en Robin o la introducción de más héroes de DC en una suerte de versión temprana de la Liga de la Justicia. Algunos proyectos llegaron a contar con bocetos y reuniones con la cadena, pero cuando Batman se desplomó en la tercera temporada y los escenarios fueron demolidos, todos los derivados quedaron cancelados en algunos casos apenas días antes de iniciar el casting. Memorandos internos de 1967 y 1968 confirman que el final de Batman significaba también la clausura de cualquier intento de construir un universo compartido de superhéroes. Y ahora la pregunta es para ti, corazones que habéis acompañado esta historia. ¿Alguna vez imaginaste un mundo en el que Batman no solo luchara contra el crimen en la pantalla, sino que también viviera plenamente aquellas historias tras bastidores llenas de color y aventura en la vida real? Comparte tu opinión justo aquí abajo, para que juntos descubramos las piezas ocultas que aún guarda Gotham. Si disfrutas de aventuras tan emocionantes como conmovedoras, no olvides pulsar suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que abras los ojos, vuelvas a un mundo donde la leyenda y la realidad se entrelazan, donde las historias que parecían dormidas despiertan de pronto en nuestra memoria.